Herbert distingue entre el arte como factor económico, el arte en cuanto a cualidad inherente a los objetos producidos para satisfacer necesidades prácticas, y el arte como expresión de ideales, aspiraciones espirituales y mitos, o lo que es lo mismo, el aspecto ideológico del arte. Este autor define el arte como una actividad autónoma influenciada, como todas nuestras actividades, por las condiciones materiales de existencia, pero que como modo de conocimiento es a la vez su propia realidad y su propio fin. Herbert señala que la práctica y el disfrute del arte son fenómenos individuales. El arte nace como una actividad solitaria, y solo en la medida que la sociedad reconoce y absorbe esas unidades de la experiencia, se incorpora a la sociedad. El arte solo puede desarrollarse dentro de un clima favorable de facilidades sociales y de aspiraciones culturales. El arte, dirá, no es algo que pueda imponerse una cultura, como un certificado de crédito. En realidad es como una chispa que salta en el momento oportuno entre dos polos opuestos, uno de los cuales es el individuo y el otro la sociedad. El propósito de agradar es el punto en común de todos los artistas. Herbert define así el arte como un ensayo creador de formas agradables, las cuales satisfacen nuestro sentido de belleza mediante nuestras percepciones sensoriales. Es importante esclarecer la distinción entre arte y belleza, como explica Herbert. Damos siempre por sentado que todo lo bello es arte, o que todo arte es bello, que lo que no es bello no es arte y que la fealdad es la negación del arte. El arte no es necesariamente belleza. El concepto de belleza nació en la antigua Grecia y es el resultado de una filosofía de vida, filosofía antropomórfica, ya que saltaba todos los valores humanos y veía en los dioses solo su propia magnificación. Al igual que pasa con la religión, el arte es una idealización de la naturaleza, especialmente del hombre. El arte clásico se caracterizaba por arquetipos perfectos o ideales de la humanidad. Roma heredó esta definición que se restableció en el Renacimiento. Y aquí estamos, dice Herbert, asumiendo una idea de belleza asociada con la idealización de un tipo de humanidad que un día surgió en un pueblo que nada tiene que ver con el nuestro. El arte, independientemente de su utilidad social e interés objetivo, es un factor de vital importancia en cualquier intento psicológico de abordar los problemas de la sociedad humana. La obra de arte tiene su origen en la conciencia del individuo. Sin embargo, solo alcanza su pleno significado cuando se integra a la cultura general de un pueblo o de una época. Herbert diferencia dos factores en toda situación artística: la voluntad de un individuo y las exigencias de una comunidad. El artista crea una obra de arte para sí mismo, que solo alcanza plena satisfacción si puede persuadir a la comunidad de que acepte su creación. Pero la comunidad, por lo general, no emite un juicio consciente acerca de las obras de arte. Las acepta o rechaza en el transcurso de sus habituales actividades culturales. Herbert expone en su libro Educación por el arte una tesis que ya había sido formulada por Platón. El arte debe ser la base de la educación. El individuo será inevitablemente único, y esta singularidad, por ser algo que no posee ningún otro individuo, será de valor para la comunidad. El hombre debe ser educado para llegar a ser lo que es. La educación debe ser no solo un proceso de individualización, sino también de integración, o sea, de reconciliación de la singularidad individual con la unidad social. Desde este punto de vista, el individuo será bueno en la medida en que realice su individualidad dentro de la totalidad orgánica de la comunidad. Como diría Herbert, su toque de color contribuye a la belleza del paisaje. Es de vital importancia en la teoría de Herbert que se permita a la personalidad integrada construirse, en un entorno que solo puede ser que disponga de una relación armoniosa y habitual con el mundo exterior. El arte no es para Herbert simplemente aquello que podemos encontrar en galerías o museos, sino que es algo que está presente en todo lo que hacemos para agradar a nuestros sentidos. Herbert distingue tres actividades incluidas en la categoría pedagógica de enseñanza del arte. En primer lugar, la autoexpresión, entendida como la necesidad innata del individuo de comunicar a otros individuos sus pensamientos, sentimientos y emociones. Esta actividad no puede ser enseñada. Toda aplicación de una norma exterior, sea de la técnica o de la forma, induce de inmediato inhibiciones y frustra la totalidad del objeto. El papel del maestro es el de un asistente, guía o inspirador. En segundo lugar,
La observación o deseo del individuo de registrar sus impresiones sensoriales, de clarificar su conocimiento conceptual, de construir su memoria, de elaborar cosas con las cuales ayuda a sus actividades prácticas. La observación es casi totalmente una habilidad adquirida, pero en la mayoría de los casos los órganos de la sensación deben ser adiestrados. Por último y en tercer lugar se encuentra la apreciación, considerada como la respuesta del individuo a los modos de expresión con que otras personas se dirigen o se han dirigido a él, y generalmente la respuesta del individuo a los valores del mundo de los hechos. La apreciación es una reacción cualitativa a los resultados cuantitativos de la autoexpresión y la observación. La apreciación puede ser enseñada por la enseñanza. Solo puede desarrollarse como un aspecto de la aceptación social, y no puede esperarse que se manifieste mucho antes de la edad de la adolescencia. En la historia de la filosofía son pocos los pensadores que han relacionado arte y sociedad como conceptos inseparables. El origen del arte y de la sociedad se encuentra en la relación del hombre con su medio natural. En la totalidad de la historia nunca se ha concebido una sociedad sin arte, o un arte sin significación social. En cambio, en la sociedad moderna se observa una pérdida de sensibilidad artística. El primer registro de la palabra cultura, en su concepción moderna, se sitúa en el año 1510, momento en el que despliega el capitalismo. Sin embargo, no fue hasta el periodo de la Revolución Industrial, a principios del siglo XIX, cuando la cultura se separó del trabajo. Cuando la gente fabricaba cosas a mano, persistían algunas formas tradicionales de producirlas, pero al fabricar con máquinas, las tradiciones acabaron desapareciendo. El nuevo método industrializado se basa en reglas de utilidad y reducción de costes. Para Herbert, la democracia nunca se ha manifestado en tiempos modernos, porque según él es indispensable que se reúnan estos tres requisitos. En primer lugar, Herbert afirma que es condición indispensable para que haya democracia que toda producción se destine al uso y no al lucro. La segunda condición se daría si cada uno diera según sus posibilidades y recibiera según sus necesidades. Y en tercer lugar, y como condición de la democracia, los trabajadores de cada industria deberían ostentar su propiedad colectivamente y ejercer el control. La producción al uso trata de un sistema en el que la mayor importancia reside en la función y la satisfacción. Para explicar esto, Herbert nos pone el ejemplo de la producción de una silla. Dentro del sistema capitalista, la producción orientada al lucro hace que el capitalista saque sillas al mercado para satisfacer a todos los bolsillos, disminuyendo progresivamente la calidad de los materiales que está utilizando. Por el contrario, la producción orientada al uso investigaría sobre los ángulos de la silla y consideraría qué materiales serían adecuados, dependiendo del caso, adaptando la misma a las necesidades de quien la vaya a utilizar, dando como resultado una silla fuerte y confortable, que no depende del lucro, sino de su función, y a la que Herbert incluiría dentro del concepto de obra de arte. Cuando el sistema productivo se fundamenta en el lucro, tiene como consecuencia la subordinación de las personas a su trabajo. El capitalismo, para reducir costes e incrementar la cantidad del trabajo de las personas, introduce el factor del tiempo en el cálculo de los resultados. Este criterio del tiempo se extiende por todos los modos de producción y compite con el criterio de calidad, limitándolo. Cuando la producción está orientada al uso y no al lucro, el trabajo se realiza sin coacción y por el bien general de la sociedad. La ayuda mutua y el control de los medios por parte de los trabajadores son requisitos indispensables de una producción orientada al uso. La actitud general hacia las artes en una era industrial se caracteriza por la indiferencia, como ausencia de apreciación, la vanidad y la servidumbre, que no son más que los síntomas de la decadencia en el arte. Herbert describe la indiferencia como una enfermedad que se ha propagado en la civilización. La vanidad de los mecenas del arte conlleva la servidumbre del artista. Una mente servil es para Herbert una mente que ha cometido un suicidio moral. Desde los tiempos prehistóricos, el arte ha sido una creación de mentes individuales que reaccionan libremente a su entorno, expresando e interpretando la voluntad común. El arte, como acto individual, requiere libertad intelectual y moral para su perfección. La servidumbre del artista es una de las causas de la muerte del arte. La decadencia y la caída de una civilización implican la decadencia también de su arte.
El arte es para Herbert revolución, y solo será auténtico siendo fiel a sí mismo. La llegada de la industrialización supone para Herbert la quiebra de la relación entre el arte y la sociedad, por medio de la producción en masa, la explosión demográfica y la democracia parlamentaria, que someten al pueblo a la alienación. El término alienación se utiliza para denotar un problema social y otro psicológico, siendo ambos dos aspectos del mismo problema. La alienación es la progresiva separación entre las facultades humanas y los procesos naturales. Si desde el nacimiento hasta la madurez no se fomenta la sensibilidad, lo más probable es que esta cualidad quede anulada. Herbert critica que los valores del arte sean esencialmente aristocráticos, y por ello se fija el nivel estético en la opinión de un grupo reducido de personas. Para mí, dice Herbert, era tan importante destruir los ideales burgueses vigentes en la literatura, pintura y arquitectura como destruir los principios burgueses vigentes en la economía. El arte, como lo hemos entendido hasta ahora, pierde su significado al considerar que todo ser humano es un artista en la medida en que realiza un trabajo con dedicación y su creación se adecua al fin perseguido. El anarquismo reconocerá el arte como una actividad modificadora de la naturaleza por parte del ser humano. Esto solo será posible en una sociedad libre de cualquier opresión. Todas las personas serían artistas en trabajos realizados libremente. Ya Aristóteles consideraba las artes como aquellas actividades encaminadas a una utilidad, ya sea obtener placer o satisfacer necesidades. La ideología anarquista gana terreno en Europa a principios del siglo XIX y reivindica que siendo el trabajo la actividad que define a los seres humanos, es el modo por el cual estos expresan su creatividad y se encaminan hacia su realización, de manera que deberá ser una actividad creadora, a la vez que su expresión de la vida cotidiana. El camino a este tipo de sociedad se efectuará por medio de la educación. El trabajo al que estamos condenados en las sociedades actuales nos lleva a malgastar nuestras cualidades, sin que ni siquiera pensemos que las tenemos o que las podamos llegar a tener. Si los individuos no estuviéramos condenados a trabajar para subsistir, el trabajo que desempeñaríamos serían creaciones artísticas. Ya no estaríamos cumpliendo un rol predeterminado. Ya no estaríamos haciendo algo con lo que nos sentimos ajenos y desplazados, sino que estaríamos satisfaciendo una necesidad. Herbert afirma que en una sociedad sin clases el artista no es un tipo especial de individuo, sino que cada individuo es un tipo especial de artista. El auge del anarquismo influyó notablemente en las corrientes artísticas de la época, abogando por un arte realista, un arte de denuncia. Entre sus representantes se encuentran Delacroix, Courbet, Goya y Van Gogh. Herbert defendió la necesidad de la libertad artística, no solo para que el artista sea capaz de realizar la obra, sino también en beneficio de la sociedad de la que éste forma parte. Esta libertad se encuentra imposibilitada en los regímenes totalitarios, ya sean de izquierdas o de derechas, y sobre todo dentro del sistema capitalista. Herbert describe el capitalismo como sinónimo de estancamiento, deshumanización y frustración. Dirige tanto la política como el arte hacia la consecución de una vida armónica con las leyes naturales. Los estados totalitarios subordinan todos los elementos a un control central, y entre esos elementos se encuentra el arte. Herbert cree que el arte debe tener el reconocimiento de un factor primario en la experiencia humana, ya que es un medio para cultivar los conceptos de la inteligencia. El arte debe ser desarrollado por medio de la educación para conseguir sujetos libres y plenos. En una sociedad natural, explica Herbert, las personas podrán tener la opción de escoger qué tarea es la que desean, porque se sienten aptos para ella. A su vez, en dicha sociedad natural, los individuos podrán cubrir sus necesidades básicas. En la sociedad capitalista cada vez son más los individuos perjudicados por no poderlas cumplir. Los pueblos podrán alcanzar una seguridad social, solo en la medida en que estén insertos en una sociedad natural, fuera de toda explotación y esclavitud.